Entonces, muy buenos días a todos. Mi nombre es Cristian Gómez. Soy residente de primer año del programa de Medicina de Urgencias. El día de hoy la reunión académica del programa gira en torno a la revisión de la evidencia para resolver la pregunta clínica que es trombolisis intraparo en el infarto agudo del miocardio. Le quiero agradecer a la doctora Laura Salgado, quien muy amablemente me brindó su asesoría de acompañamiento durante la elaboración de la charla. La magnitud del problema, la muerte de origen cardiovascular, se resume en estos números que se le atribuyen precisamente a esta mortalidad. En Estados Unidos se sabe que una de cada 2.9 muertes se presume que es atribuible a la mortalidad de origen cardiovascular, y en el mundo hasta 17 millones de personas mueren anualmente debido a esta causa. Más de la mitad de estas 17 millones de personas lo hacen de una manera súbita, es decir, cumplen con la definición de muerte cardíaca súbita, en la cual ahondaremos más adelante. Y se sabe que todas estas complicaciones, incluida la mortalidad, se puede atenuar cuando en el contexto de un infarto agudo del miocardio se establece una terapia de repercusión, bien sea farmacológica o mecánica, oportunamente. El contenido entonces que traigo para recorrer pues, la charla y los objetivos que se van a plantear son los siguientes. Vamos a hablar de las generalidades y aspectos epidemiológicos del infarto agudo del miocardio. Vamos a conceptualizar algunas definiciones, a revisar los mecanismos del paro cardíaco en el periodo periinfarto, las estrategias de reanimación que se contemplan actualmente para este subgrupo de pacientes y una discusión de la evidencia que gira en torno a lo anteriormente planteado. Entonces, en primera instancia, es importante hablar, como saben ustedes, del infarto agudo miocardio, que es una condición clínica que se caracteriza por una elevación de los marcadores de daño miocárdico con una cinética de lesión aguda. Y esto se asocia a por lo menos una de las siguientes características, que es una manifestación clínica, una manifestación electrocardiográfica, imaginológica o angiográfica de lo que se presume es una trombosis coronaria en un territorio ligado propiamente por una arteria coronaria. En este caso, existen 5 tipos de infarto de miocardio establecidos por la cuarta definición universal en el 2018. Nos vamos a referir esencialmente al infarto de miocardio tipo 1, es decir, al infarto aterotrombótico, que cumple con las definiciones actualmente pues, descritas. En los grandes registros a nivel mundial, como el GRACE, de todos los síndromes coronarios agudos, hasta el 36% de ellos son explicados por un infarto agudo del miocardio con una elevación del segmento ST. Y se sabe que la mortalidad actual, por lo menos en Estados Unidos, es menor al 5% debido al advenimiento de las estrategias de repercusión y a la incorporación de las unidades de cuidado coronario desde 1970. Sin repercusión, la mortalidad de estos pacientes gira en torno al 15% e incluso puede ser superior en algunos otros lugares de la geografía, y la incidencia de falla cardíaca puede ser tan alta como hasta el 50%. En nuestro medio se han descrito series de pacientes que se corresponden desde el punto de vista epidemiológico con lo que ha sido descrito en la literatura internacional, de tal manera que vemos que hasta el 33% de los pacientes, muy consistente con lo que se ha descrito con el 36% en la literatura internacional, se corresponde a pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST en las unidades de dolor torácico, cuando hacemos referencia a los síndromes coronarios agudos. Y la mortalidad en el mundo tiene diferentes, digamos, proporciones, dependiendo de la geografía propiamente. En Colombia estamos alrededor de un 28% de las muertes que son explicables por el origen cardiovascular, como ya lo mencionaba, propiamente en este caso la cardiopatía isquémica, y se sabe que en nuestro medio, en el departamento de Antioquia, 64 muertes por cada 100.000 habitantes ocurren anualmente a razón de la enfermedad coronaria, o lo que es, digamos, su consecuencia, que es la cardiopatía isquémica, que es un rango intermedio entre lo contemplado y registrado en otros departamentos del país, como lo es el más alto, Tolima, con una tasa de 84 muertes por cada 100.000 habitantes anualmente, y en Boyacá de 52. Cuando un paciente se presenta en el contexto de un síndrome coronario agudo, como lo mencionábamos previamente, por lo menos con las manifestaciones clínicas de una isquemia de miocardio en curso y desde el punto de vista agudo, podemos clasificarlo a través de un trazado electrocardiográfico en una elevación persistente del segmento ST o en un infarto agudo sin elevación persistente del segmento ST. Y eso depende, como lo mencionaba, de que en un trazado electrocardiográfico de 12 derivaciones yo pueda consignar por lo menos en 2 derivaciones contiguas que se correspondan a un territorio de irrigación coronaria
con una elevación del punto J por lo menos de 1 milímetro. Esto es variable y se ajustan las derivaciones B2 y B3 de acuerdo al sexo y a la edad de los pacientes, y cuando se sospecha un infarto de la cara imperobasal, esto digamos, se conceptúa con una elevación del punto J en las derivaciones de la cara posterior de por lo menos 0,5 milímetros, que es diferente a lo que se hace pues, en las derivaciones de los demás planos. Establecido el diagnóstico, lo cual, lo cual puede ocurrir tanto en el escenario hospitalario como en el entorno prehospitalario, dado que la guía de práctica clínica de los europeos del 2017 nos plantean una meta de un diagnóstico establecido en menos de 10 minutos del primer contacto médico. Como lo mencioné, esto puede ocurrir tranquilamente en una ambulancia. Se debe establecer cuál es el tiempo al cual se puede tener acceso a un laboratorio de hemodinamia, y el punto de corte de 120 minutos. Si yo puedo acceder a un laboratorio de hemodinamia en menos de 120 minutos, espero tener canulado al paciente en menos de 90. De lo contrario, debo ofrecerle al paciente una estrategia de reperfusión farmacológica y en menos de 10 minutos estar inyectando el primer bolo de trombolítico. Esta estrategia farmacológica, de acuerdo a las guías más vigentes de manejo del infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, plantean que la trombolisis con fármacos en las primeras 12 horas de iniciados los síntomas en infarto agudo del miocardio tiene un grado de recomendación 1A, igualmente si esto se aplica en el entorno prehospitalario. Y ahí es importante tener en cuenta que se sugiere la administración de un agente fibrino específico, y debido a los datos tomados del Stream Trial, con un grado menor de evidencia, porque solo proviene de este estudio, se ha sugerido reducir la dosis de tenecteplasa, incluso en el entorno prehospitalario, en los pacientes con una edad mayor o igual a 75 años, sin que esto impacte el beneficio terapéutico. De los agentes fibrinolíticos o trombolíticos, existen 4 aprobados para el uso del infarto agudo del miocardio. La estreptoquinasa es el único agente no fibrino específico, y por tanto se prefiere no optar por ese medicamento en presencia de alguno de los otros 3, y la tenecteplasa es uno de los que tiene el perfil farmacológico más favorable. Su tasa de permeabilidad es tan alta como el 85%, y se indica una dosis única en un bolo ajustado por el peso del paciente, que lo incluye pues el inserto y es muy fácil la administración. La reteplasa requiere 2 bolos de 10 unidades que se diferencian con 30 minutos, y la alteplasa se ajusta por el peso, si el paciente es menor o igual a 67 kilogramos o mayor a 67, para perfundir a lo largo de 1 hora. Importante tener en cuenta a la hora de indicar este medicamento las contraindicaciones tanto absolutas como relativas que plantean las guías de práctica clínica. Las contraindicaciones absolutas son de índole hemorrágico, habitualmente cualquier tipo de condición que predisponga a un sangrado en el nivel del sistema nervioso central o a cualquier otro nivel que pueda ser amenazante para la vida, como por ejemplo la presencia de hemorragia gastrointestinal, trauma grave o cirugía mayor en el último mes, o por lo demás hemorragia intracraneal, tumor o malformación arteriovenosa en cualquier momento de elaborado el diagnóstico. Dentro de las contraindicaciones relativas, es decir, las que no desaconsejan la intervención, pero en las cuales debe contemplarse, para nuestro caso puntual, la reanimación cardiopulmonar prolongada o traumática. Esto es desde el punto de vista cualitativo para el operador o para el líder de la reanimación, puede ser una contraindicación en cierta medida relativa para la administración de un trombolítico. Pero vuelvo y repito, hace referencia a una apreciación cualitativa para el líder de la reanimación. ¿Cuál es el punto débil entonces de lo que hemos venido conversando hasta este punto? Que tanto las guías de la AJA en el 2013 para el manejo del infarto con derivación del ST, las europeas del 2017 y las guías emitidas por el Ministerio de Salud en el 2013 y actualizadas en el 2017 están diseñadas y emitidas para el paciente en circulación espontánea y no para el paciente intraparo. De tal manera que ese es un bache del conocimiento actual, del conocimiento médico, y ese es el motivo por el que vamos a ahondar esencialmente en cuáles son los mecanismos del paro cardíaco perinfarto, para poder establecer desde el punto de lo plausible biológicamente si las recomendaciones actuales y lo encontrado en la literatura son o no consistentes con lo que se habla actualmente en relación a este tema. Uno de los principales mecanismos por los cuales hay una parada cardiorrespiratoria en el periodo perinfarto son las arritmias de tipo ventricular. El modelo que lo explica es la obstrucción súbita del flujo coronario en el contexto pues, de una trombosis aguda,
que modifica el potencial de membrana a ambos lados de la membrana del miocardiocito. Esto se traduce en un transporte inadecuado del calcio a nivel intracelular y asimismo en una concentración inadecuada del potasio a ambos lados de la membrana. Finalmente, esto prolonga el potencial de acción y se traduce en arritmias de tipo ventricular. Puede aparecer cualquier tipo de arritmia, pero las más graves y las que colapsan la hemodinamia del paciente son de tipo ventricular y pueden aparecer por cualquiera de los tres mecanismos planteados para la aparición de las mismas, que son el aumento del automatismo anormal, la actividad desencadenada y las microreentradas. Hasta el 50% de los pacientes, esto depende de la serie de los pacientes, pueden presentar una arritmia de tipo ventricular en las primeras horas del periinfarto. Sin embargo, la arritmia más frecuente es las extrasístoles ventriculares, que se presentan hasta en el 95% de los pacientes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las complicaciones del infarto agudo del miocardio no son solamente de orden eléctrico, sino también de orden mecánico. Como lo mencionábamos, hasta el 95% la pueden presentar y en proporción tan baja como el 10 o tan alta como el 50 pueden ser de tipo ventricular. Sin embargo, también hay manifestaciones de complicaciones del infarto agudo del miocardio de orden mecánico que son habitualmente más tardías en el contexto de una elevación del segmento ST propiamente por una obstrucción de una coronaria epicárdica que expresa isquemia transmural. En este caso, las complicaciones mecánicas, que son la ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo en menor proporción del derecho, la ruptura del septum interventricular y la insuficiencia mitral aguda por la disfunción de los músculos papilares por la isquemia, son problemas que van a requerir una cirugía de corrección, es decir, que escapan a los objetivos del manejo de la reperfusión. Estos pacientes pueden llegar a hacer una parada cardiorrespiratoria, pero por lo general no en un ritmo desfibrilable, sino con una disociación electromecánica que se expresa por medio de una actividad eléctrica sin pulso y por tanto escapan a los objetivos de los que vamos a revisar en este momento. Las arritmias ventriculares, entonces, pueden presentarse en cualquiera de sus formas, como la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular. Es importante reseñar que la taquicardia ventricular se puede presentar con cualquier morfología, monomórfica o polimórfica, o incluidas las puntas torcidas en el escenario incluido de la iatrogenia, cuando utilizamos medicamentos que pueden prolongar el QT corregido. La monomórfica es habitualmente la expresión de una reentrada a través de un área de necrosis o una cicatriz en el miocardio. La polimórfica es lo que se espera con mayor frecuencia en el escenario del perinfarto, producto del disturbio bioquímico y metabólico que hay por la obstrucción coronaria. Asimismo, de acuerdo al perfil temporal, la taquicardia ventricular se puede clasificar en temprana o se puede clasificar en tardía cuando aparece después de 48 horas de evolución. De la misma manera, yo espero que la temprana sea el reflejo de la isquemia y del problema metabólico y bioquímico, y que las tardías se presenten más después de las 48 horas, mucho más allá de la propia isquemia, producto de la disfunción ventricular, que en estos casos los factores de riesgo más importantes documentados en estos pacientes son la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo menor al 35%. Y la fibrilación ventricular, que desde el punto de vista eléctrico es la expresión máxima del caos, en este caso, puede dividirse de acuerdo a lo que plantean diferentes autores en cuidado crítico cardiovascular, lo que es fibrilación ventricular primaria y secundaria. La fibrilación ventricular primaria hace referencia a aquella que aparece en las primeras horas perinfarto y que es únicamente atribuible al paciente con isquemia, es decir, es el paciente que está clínicamente estable, que tiene dolor torácico, que lo hace un paciente de alto riesgo, pero que no tiene todavía compromiso de la hemodinamia y que hace una parada en ritmo desfibrilar. Diferente a lo que es la fibrilación ventricular secundaria, que puede aparecer en cualquier momento del periodo perinfarto, incluso en un momento más tardío, y que se asocia, digamos, en primera instancia, no tanto al compromiso isquémico, es decir, a la obstrucción, sino que se debe propiamente a los demás factores que lo circundan. Por ejemplo, la disfunción ventricular perinfarto, al choque cardiogénico o cualquier otro estado que lleve a hipoperfusión en el paciente. En este caso, podemos establecer que la fibrilación ventricular secundaria, más que corrección de la obstrucción, va a requerir en muchos contextos las maniobras de soporte adecuado del aparato cardiovascular. Cualquiera de estas dos arritmias, si se presenta de manera aguda y sobreviene la muerte en estos pacientes en la primera hora de iniciados los síntomas, es decir, el dolor torácico, cumple con la definición de muerte cardíaca súbita.
pero no necesariamente la expresión de una arritmia ventricular se va a traducir en una muerte cardíaca súbita, porque lo mencionaba, pueden aparecer de manera tardía estas arritmias, como por ejemplo después de las 48 horas, o en un paciente con una fibrilación ventricular secundaria que lleve 2 o 3 horas muy enfermo, chocado y requiriendo soporte. Aquí voy a contextualizar otro concepto importante que es la fibrilación ventricular refractaria. Para algunos autores es simplemente la fibrilación ventricular que persiste más allá de una descarga eléctrica, pero la mayoría de los autores concuerdan en que más allá de 3 descargas, el paciente que persiste en fibrilación ventricular puede ser clasificado como una FB refractaria. Esta diapositiva lo que busca en esencia es entonces tratar de aclarar que paro cardíaco extrahospitalario no es sinónimo de muerte cardíaca súbita, dado que esto puede ocurrir en un paciente que lleve muchos más días enfermo y por tanto no necesariamente puede ser la expresión de un problema cardíaco, sino que puede ser tranquilamente producto de una intoxicación, un trauma o de otro tipo de etiología. La muerte cardíaca súbita, es decir, la muerte que sobreviene en la primera hora de iniciados los síntomas o en 24 horas cuando no se ha visto en la última hora el paciente, no solamente es producto del infarto agudo del miocardio, también esto puede ocurrir por embolia pulmonar. La arritmia ventricular tampoco es sinónimo de infarto agudo de miocardio, porque incluso hasta el 85% de los pacientes, es decir, 20% de los pacientes con enfermedad coronaria estable no tienen una trombosis aguda. Es decir, que estos pacientes lo hacen únicamente porque tienen una disfunción ventricular grave y estos pacientes tienen múltiples necrosis en el miocardio, hacen una TB monomórfica a través de una reentrada y pueden fallecer sin tener evidencia de una obstrucción aguda de una arteria coronaria. Y de igual manera se pueden presentar cuando hay estructuralidad o compromiso estructural de otra etiología como los síndromes de Cute largo, congénito o adquirido o el síndrome de Brugal. En cualquiera de los casos, la supervivencia por muerte cardíaca súbita en los ritmos desfibrilables es cercana al 30% de la supervivencia y en los no desfibrilables del 8%, es decir, sigue habiendo una supervivencia muy baja, es decir, muy pobre en los ritmos no desfibrilables independiente de la forma de presentación del paro cardíaco. Entonces, debido a todo esto, las recomendaciones, como lo mencionaba, más vigentes, que son las guías del 2017 de la ESC, plantean únicamente que en el paciente post-paro debería ser llevado de manera emergente a una angiografía, es decir, al laboratorio de hemodinamia, cuando hay evidencia objetiva de que hay un infarto agudo del miocardio con una elevación persistente del segmento CT, es decir, que como mínimo requiere la, digamos, la solicitud de un electrocardiograma. Y más allá, dentro de las contraindicaciones para la terapia trombolítica, ellos plantean en un párrafo que la terapia con trombolisis en el paro cardíaco refractario no es efectiva, puede aumentar el riesgo de sangrado y por tanto no se recomienda. Aquí voy a hacer hincapié en este punto y es lo que dice textualmente la guía de la ESC, y es que la trombolisis no es efectiva en el paro cardíaco refractario en el contexto del infarto agudo del miocardio. Entonces, la pregunta clínica que nos reúne el día de hoy es si la trombolisis intraparo en este contexto, no en otros contextos donde ya está más depurada la incertidumbre como la embolia pulmonar, puede ser efectiva. Entonces, son múltiples los autores que se han planteado esta pregunta de investigación. El autor que más, digamos, artículos ha publicado en torno al tema es el doctor Bottiger. El doctor Bottiger es un alemán, director del Centro de la Sección de Anestesiología y de Cuidado Crítico de la Universidad de Colonia. Al mismo tiempo es el tesorero también del Grupo de Reanimación Europeo y publica este primer artículo en el 2001 donde él trata de recoger toda la evidencia o todos los reportes y las series de casos que se han hecho en torno a todo el manejo con trombolíticos durante el paro cardíaco, independiente de la etiología que se le haya atribuido al paro cardíaco. Entonces, el primero es, como la primera, digamos, el primer cuadro que ellos plantean en este artículo es, recogen el número de pacientes que se trombolizaron durante una reanimación que ya tenían el diagnóstico de infarto agudo del miocardio previo al colapso cardiovascular. Del total de pacientes recogidos a la literatura en el 2001, cuando ellos publicaron este artículo, 23 que eran, de los que se trombolizaron, sobrevivieron a la mitad, es decir, el 52%. Importante, destaco aquí el estado neurológico con el que egresaron al alta los pacientes, con un muy buen desenlace neurológico. Diferente a lo que se documentó
cuando se trató de establecer, digamos, la utilidad del trombolítico en el intraparo del paciente con un paro cardíaco extrahospitalario de etiología no filial, es decir, indiferenciado. En este caso se recogió de lo descrito en la literatura hasta ese momento 132 pacientes. De los trombolizados sobrevivieron 20, es decir, el 15%, con un buen desenlace neurológico, pero en una menor proporción a lo que ocurrió en el grupo de los pacientes con diagnóstico claro de infarto agudo del miocardio. Y aquí surge entonces uno de los primeros conceptos en relación a la evidencia que existe actualmente para este caso, y es que no es lo mismo el desenlace de estos pacientes cuando han sido seleccionados con un diagnóstico preciso de infarto agudo del miocardio a cuando han sido seleccionados de una manera más amplia en el, digamos, en el costal de paro cardíaco extrahospitalario de etiología indiferencial. Finalmente, ellos plantean incluso que el trombolítico no solamente tiene un beneficio a la hora de obtener el retorno a la circulación espontánea y también, digamos, la supervivencia al egreso hospitalario, sino también en el desenlace neurológico de estos pacientes. Y tratan de asociarlo desde el punto de vista de un modelo experimental con los datos tomados de gatos, los cuales se hace inducción de paro cardíaco y se les indica trombolisis y también una dosis de heparina. E identifican el porcentaje de flujo sanguíneo cerebral en diferentes regiones del sistema nervioso central, en este caso corteza y núcleos de la base y el tallo cerebral, como hay una mayor proporción de flujo sanguíneo a estas áreas en estos modelos animales en proporción a los pacientes, a los, digamos, modelos animales que no fueron tributarios de trombolisis. De ahí que entonces este es como el primer vistazo de lo que es la trombolisis intraparo publicada por el doctor Bottiger en el 2001. En el 2004 se publica el TIC. El TICA Trial es un ensayo clínico, es un ensayo clínico aleatorizado que incluyó a pacientes con paro cardíaco extrahospitalario de una etiología presumiblemente cardiovascular, pero el cual se desconocía ciencia cierta, y aleatorizó 19 y 16 pacientes a recibir tenecteplasa o placebo. El desenlace primario que plantearon los autores fue el retorno a la circulación espontánea, no la supervivencia ni ningún otro tipo de desenlace. Lo que se encontraron, es importante reseñarlo acá, y es cualquier tipo de retorno a la circulación espontánea en el grupo de la intervención fue el 42%, en el grupo del placebo fue el 6%, pero esto es un dato pues menor porque realmente esto corresponde a únicamente un paciente por un tamaño de muestra muy limitado. Sin embargo, ¿qué es lo importante de resaltar antes de que avancemos acá? Y es que la supervivencia al egreso hospitalario fue idéntica, es decir, un paciente del grupo de la tenecteplasa que se corresponde con el 5% de la población incluida, y un paciente del grupo del placebo, que es el mismo paciente que había hecho retorno a la circulación espontánea y que en proporción incluso pues es mayor, es el 6%. Vuelvo y repito, estos datos son muy pobres en la medida en la que la población incluida también pues es un tamaño de muestra muy pequeño. En el 2008 se publica este estudio. No es propiamente trombolisis intraparo, pero lo traigo aquí a colación porque es tal vez uno de los más importantes en los que se habla de la trombolisis en el paciente con alta probabilidad pretest de infarto agudo del miocardio y probablemente con elevación del segmento ST. De hecho, en la mayoría de ellos se alcanzó a hacer un diagnóstico electrocardiográfico antes de iniciar las maniobras de reanimación, porque muchos de ellos tomaban el electro incluso con el paciente en paro, o dos, pues el paciente que esto pues tenía que ocurrir actividad eléctrica sin pulso, y dos, el paciente que incluso era el equipo médico llegaba a la escena antes del colapso del paciente. Del total de los pacientes observados, porque esto es un estudio observacional, 53 fueron tributarios de trombolisis durante las maniobras de reanimación. Aquí, ¿qué es lo importante de este dato puntual? Que 3 fueron intraparo, pero 50 de ellos lo hicieron durante la circulación espontánea en el escenario de una fibrilación ventricular multirecurrente. Entonces, aquí es importante tener en cuenta eso, que estos pacientes fueron seleccionados con una muy alta probabilidad de que fueran infarto agudo del miocardio, no un paro extrahospitalario de cualquier etiología, independiente de que fuera de índole trombótica como la embolia pulmonar, y se hizo en el contexto de las breves pausas, en los breves periodos de circulación espontánea en los que estos pacientes pues retornaban. Los datos más importantes que se pueden sustraer precisamente de este gráfico son que en primera instancia el mejor desenlace
lo obtuvieron los pacientes con un ritmo desfibrilable, algo que ha sido consistente con lo que se sabía a la fecha. De igual manera, que fue mucho mejor, fue mucho mayor la proporción de pacientes que pudieron egresar de la hospitalización, incluido con un buen desenlace neurológico, cuando colapsaron en presencia del personal prehospitalario. Cuando los pacientes colapsaban antes de que llegara el personal prehospitalario, pues su desenlace era fatal en relación al mejor desenlace que tuvieron los pacientes en los cuales hubo presencia del equipo médico. Y este último ítem lo traigo aquí porque la duración de las maniobras de reanimación, digamos que son un factor determinante en la probabilidad de supervivencia. Se sabe que un paciente que dure más de 10 minutos, más de 15 o 20, tiene una menor probabilidad de supervivencia, incluso así logre el retorno a la circulación espontánea, por todo lo que sobreviene después del paro. Y en ese orden de ideas surgen uno de los sesgos más importantes en el contexto de los estudios observacionales en reanimación cardiopulmonar, que son los sesgos de tiempo de resucitación y el sesgo de tiempo inmortal. El sesgo de tiempo de resucitación hace referencia a que el paciente que dura muy poco en paro es un paciente en el cual vamos a tender a sobreestimar las intervenciones que se hicieron. Es decir, que en estos pacientes que duraron menos de 10 minutos, de ellos, la proporción de pacientes que egresó del hospital, o sea, que sobrevivió y que se fue para la casa, fue del 76%. Estos pacientes recibieron trombolítico. Sin embargo, es muy difícil establecer una asociación en que este buen desenlace pueda ser atribuible a la intervención, porque aquí se puede evidenciar que estos pacientes que duraron más de 20 minutos, que también fueron tributarios de la intervención, pues sobrevivió el 17%. Vuelvo y lo menciono, es difícil que atribuir o asociar, digamos, este buen desenlace a un paciente, digamos, a la intervención en un paciente que duró tan poco en paro, y por lo mismo es muy difícil también decir que el desenlace adverso se atribuyó a la intervención en el paciente que duró mucho tiempo en paro. Y ahí que estos datos se tienen que sustraer con mucho cuidado cuando no son producto de un ensayo clínico aleatorizado. En el 2008, viniendo con la cronología de los estudios y de la evidencia en torno a este tema, se publica el estudio más grande que se ha diseñado a la fecha para evaluar la eficacia del trombolítico en el paro cardíaco extrahospitalario. El TROICA, cuyo autor principal es el Dr. Böttiger, es un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, conducido en 66 servicios de emergencias médicas en el entorno prehospitalario de varios países de Europa. La inclusión de los pacientes fue cualquier paciente con un paro cardíaco extrahospitalario presenciado del cual se le atribuyera un origen cardiovascular, de acuerdo a la apreciación cualitativa del nivel de la reanimación. En este caso, el fundamento que motivó la elaboración de este estudio fue que lo que plantean los autores es que el 70% de las muertes a través de un paro cardíaco extrahospitalario se deben a un problema de índole trombótica, bien sea un infarto agudo del miocardio o una embolia pulmonar. Entonces, para ello ellos plantearon, tiene que ser útil la inyección de un trombolítico intraparo, dado que 2 de cada 3 pacientes que colapsan en casa lo hacen por un problema que puede ser reversible a través de esta estrategia farmacológica. La intervención fue tenecteplasa por medio de la administración de un bolo ajustado por el cálculo de la edad, de lo que se podía apreciar durante la reanimación, en contra del placebo. El desenlace primario fue la supervivencia al día número 30. Los desenlaces secundarios fueron la el retorno a la circulación espontánea, la admisión hospitalaria, la supervivencia a las 24 horas, el desenlace neurológico y la aparición de complicaciones hemorrágicas. Uno de los problemas de la metodología de este estudio es que se calculó un tamaño de muestra de 1.000 pacientes inicialmente, estimado en una probabilidad de supervivencia del 10% en el grupo del placebo. Sin embargo, este tamaño de muestra se tuvo que recalcular cuando el estudio estaba en curso a 1.300 porque se estimó una nueva probabilidad de supervivencia del 15%. Como vamos a ver, la supervivencia en el grupo del placebo fue de hecho del 17%. Y otro punto negro del estudio es que finalmente se analizaron los datos de 1.050 pacientes, 525 en cada brazo. Cuando iban en el análisis del paciente número 443, lograron documentar que la asistolia era un ritmo de paro con una probabilidad de supervivencia tan paupérrima que pues que a la fecha del análisis solo uno de 103 pacientes había sobrevivido cuando se habían presentado con asistolia. De tal manera que decidieron excluir los datos de 223 pacientes
en asistolia, lo cual le restó el tamaño total de la muestra, que la idea era llegar a 1300, lo dejó finalmente en 1050 pacientes. Los datos concluidos del Troika, entonces, son los siguientes. El desenlace primario, que es la supervivencia a 30 días, no logró documentar ningún tipo de diferencia en proporción, es decir, sobrevivió el 14.7% del grupo de la intervención y el 17% del grupo del placebo. Esto no tuvo significancia estadística. Y de los desenlaces secundarios, el retorno a la circulación espontánea fue idéntico en ambos grupos, 55 y 54%. El desenlace neurológico adecuado fue idéntico en ambos grupos, 47 versus 46%. Y lo único que se pudo establecer con certeza fue la asociación entre la aparición de cualquier tipo de complicación hemorrágica independiente de la gravedad, que fue mayor en el grupo de la intervención. Esto tuvo un RR de 6.9 con un intervalo de confianza muy amplio, es decir, un rango de dispersión muy amplio, pero que no atravesó la unidad, con un valor de P que tenía significancia estadística. Estos mismos datos del desenlace primario, que son la supervivencia, se grafican aquí para ilustrarlo visualmente en estas curvas de Kaplan-Meier, en los cuales nos muestran el comportamiento de la supervivencia desde el momento de la aleatorización hasta el día número 30 de ambos grupos, en los cuales no hay una separación de las curvas y por tanto se puede ilustrar visualmente que no hay una diferencia entre las intervenciones. Cuando se hace el análisis por subgrupos estratificado propiamente para evaluar si en algún subgrupo hay algún tipo de, digamos, de elemento que nos permita estimar alguna asociación puntual, es decir, cómo le va a los menores de 65 o mayores de 65 años, lo que vemos de hecho es que hay un comportamiento a que los estimados puntuales se ubiquen del lado del placebo, es decir, como si hubiera un mayor beneficio en este punto en comparación con la trombolisis. Sin embargo, en la mayoría de los escenarios, en casi todos, el intervalo de confianza atraviesa la unidad, por lo cual se pierde la significancia estadística e independiente del subgrupo, por edad, por tipo de etiología, si es cardíaca o embolia pulmonar, el tipo de ritmo al momento de la presentación, pierde la significancia estadística y por tanto no se pueden establecer asociaciones desde el punto de vista estadístico. Lo único que sí es consistente en el grupo de pacientes les fue mejor en el placebo son dos datos puntuales. Si es, hay mayor probabilidad de supervivencia, y esto es interesante porque nos demuestra lo que ya sabemos desde antes, y es que un paciente que colapsó en presencia de un reanimador, de alguien que pudiera hacer compresiones, o que colapsó con un ritmo desfibrilable, estos pacientes tienen una mayor probabilidad de supervivencia y esto sí tiene significancia estadística. Es decir, que vuelve y llegamos a lo mismo. Es más importante la reanimación básica que el soporte vital avanzado en muchos de los escenarios. En este caso lo demuestra la probabilidad de supervivencia del paciente, que fue en quien se ejecutaron maniobras de compresión torácica o se desfibriló oportunamente en presencia de un reanimador. La conclusión de los autores, por tanto, es que como ellos trataban de demostrar que la hipótesis alterna era que había diferencias entre los pacientes en paro extrahospitalario cuando se administraba un trombolítico, es decir, a razón de beneficio del grupo del trombolítico, en este caso pues no se pudo demostrar esa hipótesis y por tanto la conclusión es que no se puede establecer una asociación en relación al beneficio de la administración del trombolítico, pero sí se puede establecer con un grado razonable de certeza la incidencia de complicaciones hemorrágicas en el subgrupo de la trombolisis. De todos estos estudios, incluido el Troika, en el 2010 se realiza una revisión sistemática con un reporte de caso, en este caso el reporte es simplemente embolia pulmonar, y se toman todos los datos extraídos de los estudios que habían contemplado la administración de trombolítico en cualquier escenario. En este caso, lo más importante, vuelvo y retomo, es el Troika. El Troika con 1050 pacientes es el estudio que a la fecha le ha aportado más evidencia o más peso de la evidencia al tema actual. Y cuando uno va y evalúa los datos observacionales, se encuentra que la supervivencia al ingreso hospitalario, por lo menos en esta revisión sistemática del 2010, pareciera ser mejor en el grupo del paciente de la trombolisis, excepto cuando se evalúan los datos del TICA y del Troika, que son los únicos ensayos clínicos aleatorizados que se tienen en torno a este tema. Y aquí entonces sobreviene un dato importante que es digamos, otro de los sesgos de la literatura en este tema, que es el sesgo de publicación. Es claro que existen muchos reportes en la literatura, muchos reportes de casos e incluso series publicadas en varios centros, donde les va muy bien a los pacientes a los cuales se les administra trombolíticos. Sin embargo, es de aclarar
naturalmente los pacientes a los cuales no les va bien son reportes de casos que no van a ser publicados. Y por tanto vamos a tener, digamos, el reflejo en la literatura de que la intervención es benéfica. Finalmente, esta es, digamos, la revisión sistemática del metaanálisis más importante que se han publicado a la fecha en relación a la trombolisis sistémica en el paciente en paro. Se publicó en el 2019 e incluyó 9 estudios. De estos 9 estudios, nuevamente mencionamos el TICA y el TROICA son los más importantes, debido a que no solamente son ensayos clínicos aleatorizados, sino que son los que tienen criterios de inclusión menos amplios, o sea, digamos, son más estrictos. Por lo menos se presumía una etiología cardiovascular, diferente a lo que ocurría con los demás estudios, en los cuales se incluía, se reclutaba a cualquier paciente independiente de la causa del paro. Entonces, aquí lo importante es resaltar que el TROICA, pues naturalmente fue el que más pacientes incorporó este metaanálisis, que finalmente lo que hizo fue tomar, pues, hacer nuevos análisis de un total de 4.384 pacientes. Cuando miremos este forest plot, en este caso de la supervivencia de los ingresos hospitalarios en el grupo de la trombolisis, vemos que por lo general los datos son muy heterogéneos. De hecho, tenemos un índice de heterogeneidad del 35%, que lo clasifica en el segundo cuartil, es decir, ya tiene entrada una amplia heterogeneidad, y todos los estimados puntuales, aunque dieran la impresión de estar ubicados, digamos, con un RR mayor a 1, o sea, a favor de la intervención, tienen un intervalo de confianza que es muy amplio y que atraviesa la unidad. Este intervalo de confianza tan amplio, tan impreciso, es producto de que los tamaños de muestra son muy pequeños, es decir, hay estudios de 19 pacientes, como mencionábamos en el TICA, y esto hace que, digamos, el rango de dispersión sea muy amplio. Sin embargo, casi el 25% del total de los pacientes de este metaanálisis, es decir, el tamaño de muestra más significativo, lo aporta el TROICA, que no está o no demuestra, digamos, una asociación favorable de la trombolisis con la probabilidad de supervivencia al ingreso hospitalario. De tal manera que el estimado puntual del metaanálisis se calcula en 1.1 LRR con un intervalo de confianza que atraviesa la unidad y que por tanto no tiene significancia estadística. Traducción, esto quiere decir que la trombolisis sistémica en el paciente en paro de etiología no filiada no tiene o no se puede establecer a una asociación con la probabilidad de supervivencia. En cuanto a otro tipo de desenlaces, como es el retorno a la circulación espontánea, en este caso ocurre lo mismo con los estimados puntuales que atraviesan la unidad con un índice de heterogeneidad mucho más amplio, en este caso de 73%, y que cuando evaluamos el estimado puntual calculado para el metaanálisis, en este caso un RR de 1.29, lo que ocurre es que se puede, qué pena, lo que ocurre es que como toca la unidad, pierde significancia estadística. Y en ese orden de ideas tampoco se puede establecer una asociación estadística entre lo que es la trombolisis sistémica y el retorno a la circulación espontánea. Finalmente, en relación a las complicaciones hemorrágicas, ocurre lo mismo. Aunque muchos de los intervalos atraviesan la unidad, el índice de heterogeneidad es menos amplio, en este caso es del 7%, es decir, hay más consistencia en los datos, es decir, en que la trombolisis sistémica se asocia con complicaciones de índole hemorrágico. En este caso, nuevamente vemos que el TROICA, que es el que tiene el mayor peso, en este caso, aunque parece que toca la unidad, realmente el RR inicia desde 1.02, el intervalo de confianza. Es decir, que aquí no toca la unidad y por tanto el estimado puntual se calcula en 1.65, con un intervalo de confianza que no atraviesa la unidad y por tanto la conclusión a la que podemos llegar es que la única asociación estadística que se puede establecer con certeza, producto de este estudio y lo demás que se ha conducido, es que la trombolisis sistémica se asocia con una mayor probabilidad de complicaciones hemorrágicas. Finalmente, la conclusión de los autores es que no mejora el retorno a la circulación espontánea, no mejora la admisión hospitalaria, la supervivencia a 24 horas, ni la supervivencia en alta. Sin embargo, sí hay una asociación con un grado razonable de certeza con la aparición de complicaciones hemorrágicas. De todo lo revisado, me parece que es importante resaltar que la evidencia aún sigue siendo limitada, a pesar de que tenemos claridad de que no es una intervención que pueda aportar beneficios,
los estudios se han desarrollado esencialmente en pacientes con paro cardíaco indiferenciado. Es decir, no podemos estimar la probabilidad, digamos, o no se estima adecuadamente la probabilidad de que se esté frente a un infarto agudo del miocardio. Y cuando esto se ha hecho, incluso en la presencia de ritmos desfibrilables, lo único que menciona la literatura actualmente, no basado en estos datos, es que el paciente no debería ser trombolizado, sino que debería ser montado en un protocolo de reanimación extracorpórea y llevado a un laboratorio de monitoreo. Digamos que esto es poco factible en nuestro medio, pero me parece un poco, digamos, precipitado teniendo en cuenta de que la evidencia actual no ha permitido, por lo menos, rechazar la hipótesis de que no sirve la intervención en el paciente con infarto agudo, dado que en los pocos estudios en los cuales se ha hecho puntualmente no le ha ido mal. Los resultados son muy heterogéneos, definitivamente es importante diferenciar los grupos entre que hacen complicación arrítmica temprana versus los que hacen fibrilación ventricular secundaria, que puede ser tardía o asociada a otros fenómenos diferentes a la isquemia. Y otro problema de la evidencia actual es que tampoco se sabe qué hacer en los patrones electrocardiográficos de alto riesgo, en los cuales no hay certeza de una elevación del segmento ST. Por todo lo anterior, me permito concluir entonces, que lo revisado en la evidencia, que el TROICA, que es el estudio más grande diseñado para encontrar diferencias en el paciente con paro cardíaco extrahospitalario, independiente de la etiología, pero por lo menos presumiblemente cardiovascular, no logró encontrar diferencias entre lo que es la trombolisis sistémica intraparo contra la reanimación estándar. Aquí es importante tener en cuenta que se incluyeron pacientes, más allá del infarto y la embolia pulmonar, paciente con cualquier etiología. Las revisiones sistemáticas y los metaanálisis que hay en relación al tema actualmente se han hecho también con cualquier tipo de etiología. Es decir, que estamos juntando peras con manzanas. Entonces, las observaciones para el infarto agudo del miocardio son muy limitadas. En general concuerdan que no sirve, pero me parece un poco, digamos, no acertado establecer que la intervención no es efectiva, como lo plantea la guía de la ESC en el 2017, porque realmente no hay evidencia que permita establecer esa conclusión. Hay series de casos muy pequeñas en centros que tienen buenos desenlaces, que naturalmente van a tener diferentes sesgos, en este caso los sesgos de tiempo de resucitación y los sesgos de publicación que deben ser tenidos en cuenta en estos pacientes. El candidato ideal para la trombolisis no está claro aún. Lo que sí está claro es que el paciente con un paro indiferenciado no se beneficia de la intervención. Eso es lo que me parece que de lo revisado se puede concluir con certeza. Sin embargo, pudiera contemplarse la intervención en la fibrilación ventricular primaria, que sea multirrecurrente o refractaria, probablemente con un menor desenlace en los breves episodios o en los breves periodos de circulación espontánea del paciente, y que para trombolizarlos, en definitiva, se requiere evidencia objetiva de una obstrucción coronaria aguda para avanzar en esta intervención. En este caso, lo ideal es que tengamos un diagnóstico electrocardiográfico. Es muy complejo en el paciente con paro extrahospitalario, en el entorno prehospitalario o que ingresa hacia la institución, pero digamos que de lo contrario no es una intervención pertinente en este subgrupo de pacientes, porque ahí sí se aumenta la probabilidad de desenlaces adversos, que es lo que sí se ha documentado con certeza en la literatura. Es importante resaltar que hay un área de incertidumbre, es un bache de la evidencia actual, o por lo menos en la medicina científica actual, y que planteo como una pregunta de investigación a futuro, dado que, tal y como la planteé en las bases de datos, no existe respuesta a esta pregunta puntual, que es el paciente con una clínica de síndrome coronario agudo, que tiene menos de 2 horas de evolución, que tiene un diagnóstico electrocardiográfico de infarto agudo del miocardio con una elevación persistente del segmento ST, que hace un paro cardíaco con ritmo desfibrilable y persiste refractario a la terapia eléctrica y farmacológica, en este caso presumiblemente una fibrilación ventricular primaria, es decir, que no hubo un colapso de la perfusión antes del colapso circulatorio total. ¿Cómo le iría a este paciente con una trombolisis sistémica contra una reanimación estándar en términos de supervivencia y de desenlace neurológico? No únicamente de retorno a la circulación espontánea. Esta pregunta se la planteé al autor del Troika, le escribió al doctor Bottiger, y pregunté que si más allá del Troika, él consideraba que en su práctica clínica habitual el infarto agudo del miocardio no pues era susceptible de trombolisis a la fecha actual, y lo único que me respondió fue enviándome una carta editorial de lo que él consideraba que sí se podía hacer en embolia pulmonar. Diferente a esa respuesta, yo sí tomo partido
en esta charla, y mi conclusión es que en este escenario puntual de esta pregunta clínica que aún no tiene respuesta, yo sí trombolizaría a ese paciente. Eso es todo lo que tenía para compartirles y nuevamente le agradezco a la doctora Laura Salgado por su asesoría. Muchas gracias. Cristian, gracias por la revisión. Yo tengo una pregunta y es, con los hallazgos que mostraste y la evidencia que hasta ahora tenemos, ¿deberíamos enfocarnos en trombolizar o en aquellos centros donde hay disponibilidad de PCI, enfocarnos de llevar al paciente a PCI con masaje cardíaco externo? Profe, digamos que en la mayoría de los protocolos esto no solamente ocurre en Colombia, sino que es a nivel internacional. Se ha estandarizado que ningún laboratorio de hemodinamia lleva por lo general a un paciente en paro, digamos, a una PCI. Entonces, esta es la primera limitante, y es que por protocolo, pues vamos a encontrar una barrera de tipo, pues, digamos, institucional a la hora de enfrentarnos al grupo de hemodinamia. Lo que es más, está más sedimentado en la literatura es que el paciente que está en paro, cuando es reanimado de manera extracorpórea, es decir, está montado en un ECMO, que esto pues ocurre sí con relativa frecuencia en Estados Unidos, que tiene mucha experiencia en ECMO no solamente para el soporte posparo, sino también para la reanimación extracorpórea. A estos pacientes sí les hacen PCI. Digamos que en ese orden de ideas, esa sería la intervención ideal. Pero en nuestro medio creo que existen muchas barreras para que un hemodinamista, más allá de que tengamos un dispositivo de compresión mecánica, digamos, le haga la PCI al paciente. Si me lo pregunta, me parece que es la intervención ideal. Claramente, en comparación con la trombolisis, el paciente que tiene inestabilidad hemodinámica se beneficia de la PCI, y en este caso el paro cardíaco es la expresión máxima de la inestabilidad hemodinámica y eléctrica. Entonces, creería que es lo ideal, pero creo también que es complejo y muy difícil de llegar a ese punto. Gracias, Cristian. La pregunta que le queda a uno es definitivamente, yo creo que debemos enfocarnos en lo que sí tiene evidencia, y es pues, lo principal del masaje cardíaco, la solución de las causas que llevan al paro cardíaco, pero definitivamente pues parece que una vez los países pisan este terreno, pues la muerte es como la muerte o la complicación hemorrágica, si uno decide hacer la trombolisis, parece ser como lo más seguro. Claro. De todas maneras, profe, lo hemos hablado muchas veces, y esto también está, nuevamente lo repito, muy sedimentado en la literatura, y es que la reanimación básica comparada con la reanimación avanzada puede tener mejores desenlaces en los pacientes. Es decir, muchas veces optamos por priorizar el manejo avanzado de la vida aérea del paciente, o de hacer una ecografía pues intraparo, y esto puede limitar la calidad de las compresiones torácicas o la desfibrilación oportuna del paciente. Sin embargo, más allá de eso, en el paciente que persiste refractario a la terapia eléctrica, es decir, lleva sus 3 descargas y es un paciente que vimos colapsar frente a nuestros ojos, que es algo que no es infrecuente en el servicio de urgencias. Creo que es un paciente en el que muy seleccionado tal cual como están los reportes de casos en la literatura, pudiera beneficiarse eventualmente de la trombolisis. Es decir, paciente que colapsó, no hay hipoperfusión precedente, sino que fue una complicación arrítmica temprana, y ese paciente no sale, probablemente sea la única probabilidad de supervivencia que tenga, más allá del masaje y la desfibrilación. Gracias, Cristian. Ahí está el doctor Felipe Zapata con la mano levantada. Profesor Zapata. Colegas, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, sí, Cristian, felicitaciones, hermano. Me parece que tu charla es amplia. Yo valoro mucho un residente que sea capaz, que se atreva a opinar como un experto, a dar conclusiones, a dejar interrogantes en la mesa, incluso a contactar a los autores de los grandes estudios para responder un poco más las preguntas o de una mejor manera. Yo creo que es importante no perder el rumbo, o sea, tener como muy claro que las cosas básicas son imprescindibles. O sea, no podemos pensar en trombolizar sin reanimar bien, no podemos pensar en trombolizar un paciente que no tiene una condición clínica que sea susceptible de trombolizar. O sea, no podemos pensar en trombolizar el paro por
porque está en paro, sino porque yo considero que las condiciones que lo llevaron a la parada cardíaca son susceptibles de trombolisis. O sea, si yo hubiera logrado hacer un diagnóstico un poco antes de la parada, lo hubiera trombolizado. Y ya que me paró, pues de pronto, ¿cierto? Ahí es donde decimos, pues lo voy a hacer por la plausibilidad biológica que hay, ¿cierto? Entonces, me parece interesante, pues como que eso quede supremamente claro. Y lo otro es que digamos que el estudio que vos proponías, pues lo que vos propones acerca de aleatorizar pacientes que están en fibrilación, a mí me parece que eso por cuestión, o sea, porque es que una fibrilación no te va a durar, ¿sí me entiendes? Es un paciente fibrilando o lo descargas y lo descargas y lo descargas y sale a un ritmo de perfusión o te hace una sistolia y se acabó la reanimación, ¿cierto? Entonces, me parece pues que es algo demasiado, pues no te permitiría lograr aleatorizar y se quedará en reportes de casos. Sí. Y respecto a lo de la PCI, yo estoy como de acuerdo con vos, que no, o sea, en nuestro medio, en nuestro sistema de salud, y para los desenlaces que estos pacientes tienen, yo considero que dar un masaje extremadamente prolongado, porque cuando vos te pones ya en cuánto se demora en armar una hemodinamia, ¿cierto? O sea, en llevar un paciente a una intervención coronaria percutánea, van a pasar más de 15, 20, 25 minutos y los desenlaces van a ser pues, ya demasiado adversos, ¿cierto? Yo creería que en nuestro medio, en nuestra condición actual, para poder llevar a un paciente a hemodinamia tiene que estar ya en circulación espontánea. Gracias, profe. A ustedes. Gracias por eso. Por ahí creo que estaba el doctor Jason con la mano levantada, si no estoy mal. Cristian, ¿cómo vas? ¿Bien o qué? Bien, Jason. No, parce, felicitarlo, mi viejo, una excelente charla, y así es que pues nos invita a todos a hacer una investigación pues muy buena cada vez que nos toque pues como hacer la investigación de un tema tan específico. Hombre, a mí me queda como un sinsabor, pues como al terminar la charla, pues a diferencia de vos que decís que la trombolizarías, yo diría que yo no lo trombolizaría. Obviamente es un área de incertidumbre donde muchos van a decir que sí y otros que no, porque lastimosamente esa decisión va a radicar como en reportes de caso, y en esos reportes de caso sabe que hay un sesgo de publicación donde, bueno, me retornó la circulación espontánea, entonces lo publico, pero si se me murió, entonces no lo publico. Entonces, eso a mí me parece pues como alta, pues muy riesgoso, además de lo que mostraste en los estudios, donde los pacientes pues no tienen ningún beneficio ni en mortalidad ni en retorno de la circulación espontánea, y aumenta el riesgo de sangrado. Porque pues como lo mencionaste, eso fue como el desenlace que mostró el Troika, y el Troika pues realmente dijo no se ve como beneficio. Eh, yo no estoy diciendo que eso no sirva, sino que pues como hasta el momento yo creo que esa pregunta es muy difícil de responder, y en el momento como que la evidencia lo que ha mostrado es que aumenta el riesgo de sangrado. Entonces, y uno tomar la decisión con respecto a los reportes de caso muy difícil, es muy difícil. No sé si de pronto omití algo que podría tener en cuenta, me aclaras, Cristian, pero muy buena charla. Jason, muchas gracias. No, pues, digamos que muchas personas están de acuerdo con lo que vos decís y yo lo estaba antes de hacer la revisión. Realmente porque uno se come entero el cuento del Troika, pero el problema de mezclar peras con manzanas es que cuando vos metes todos los pacientes en paro al mismo costal, la mayoría de ellos no se beneficia de la intervención y por tanto vamos a obtener, digamos, una limitación en el desenlace primario, pero con un aumento marcado de los eventos adversos, porque en este caso es lo único que sí puede aparecer. Entonces, realmente, eh, digamos que queda la limitación ahí como con la pregunta en el aire, de qué pasaría si en vez de tratar de meter también a la embolia pulmonar, que es un área que no es de incertidumbre en este caso, se quedaran solamente con el paciente que estuviera pues con infarto agudo miocardio diagnosticado en el entorno prehospitalario o en el hospital. Pero como lo dice el doctor Felipe, realmente esto se va a quedar probablemente en reportes de casos. Va a ser anecdótico porque desde el punto de vista no solamente desde lo logístico, sino desde lo ético,
va a ser muy difícil también, o sea, diseñar y conducir un estudio en el paciente paro cardiorrespiratorio. Realmente esto va a ser muy de, digamos, de selección de estrategias institucionales, de puestas en conjunto por los equipos y lo que decía hacer en determinado caso cada grupo institucional, pero no creo que se salga de ahí. Cristian, pero una cuestión, yo sé que vos hablaste varias veces de paro indiferenciado, ¿sí o qué? Sí, Pero la cuestión es que todos sabemos de que un paro extrahospitalario en el 70-80% de los casos va a ser o por un trombo en la coronaria o por un trombo en la arteria pulmonar. ¿Por ujú. qué pensás de pronto que esto no, digamos, genera peso en términos de desenlaces? Pues sí genera peso, pero cuando vos lo comparas con los resultados o los desenlaces que se han tenido en otros estudios, cuando se selecciona más depuradamente al paciente con infarto agudo de miocardio o en los mismos estudios de embolia pulmonar como el PIPET y el Registro Nacional Francés, mira que aquí tampoco queda evidencia objetiva de que sirvan embolia pulmonar. Y si vos vas y ves, los estudios grandes sí han documentado algún grado de beneficio en estos casos de paciente in extremis con embolia pulmonar. Entonces creo que así el 70% sea el planteamiento teórico de que el paciente paró por una causa de origen tromboembólico, realmente no hay certeza, digamos, a ciencia cierta, y en ese orden de ideas, vos tranquilamente podrías estar trombolizando al paciente con una hemorragia intracraneal espontánea, con una hemorragia gastrointestinal masiva, u otro tipo de manifestación que no excluiste apropiadamente del estudio. Gracias, Cristian, parce. Gracias. Cristian, hola. Hola, profe. Antes que nada, muchas gracias, hombre. Me uno pues a la voz de que la charla es muy buena, la revisión que hiciste muy completa y yo creo que cumple las expectativas de lo que nosotros esperábamos de esta reunión y de este tipo de reuniones, a pesar de que pues, yo creo que no estamos buscando respuestas concretas y respuestas definitivas. Y lo que nos queda siempre con estas charlas es la sensación de qué haríamos nosotros si en ese momento en el que nosotros estamos frente al paciente nos hace paro y lo acabamos de ver con un infarto, con elevación del ST, empezamos a reanimar y creemos que de pronto el paciente tenga la posibilidad no solo de retornar, sino de no volver a salir a paro, ofreciéndole la única terapia que posiblemente tenemos a la mano, porque como ya mencionaste, ya mencionó el doctor Felipe, en nuestro contexto, incluso los pacientes con choque, a veces es difícil llevarlos a hemodinamia, no solamente los pacientes en paro. Existen experiencias en el mundo. De hecho, recientemente estuvimos hablando del artículo del uso del ECMO en los pacientes con fibrilación ventricular refractaria, donde ellos, en otros lugares donde hay experiencia con esta terapia, la supervivencia en comparación con la reanimación convencional es abrumadora, a pesar pues, de que se trata de centros muy específicos. Yo creo que ateniendo a lo que nosotros tenemos a disposición y a la posibilidad de recuperar algunos pacientes, y muchos de ellos sabemos que los infartos con ST en algunos casos se presentan en pacientes muy jóvenes con reservas, pues con una reserva funcional muy buena de más de 30 años de vida laboral, de años laborales por delante, desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista vital, pues es una vida, ¿cierto? Desde el punto de vista ético y biológico es una vida, es un papá, es un hermano. Yo creo que yo también lo trombolizaría, o sea, yo también añadiría esa terapia a mi reanimación convencional si yo creyera que el paciente se va a beneficiar de ella, a pesar de que la evidencia no muestra que haya algún beneficio y realmente la evidencia que muestra daño es una evidencia que no es concluyente tampoco, ¿cierto? Pero no hay forma como de sopesar el riesgo sobre el beneficio y ahí es donde radica la decisión clínica de nosotros. De nuevo, es una opinión personal. Me alegra mucho que estas reuniones se estén prestando para este tipo de discusiones e incluso que haya opiniones diferentes y que se pueda discutir al respecto. Muchas gracias. Gracias, profe.